solo se la pasa sentado. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Óptica Ambiental. Hoy vamos a estar conversando con Laura Rocha, una periodista especializada en temas ambientales. Seguramente lees sus notas en La Nación. Laura además pertenece a la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales y ahora en Río +20 ganó el certamen para periodistas Río +20, el futuro que queremos. En el segundo bloque va a estar con nosotros Mónica Bianchi, quien padece lo que es la hipoacusia. Mónica no se quedó conforme con esto, no se quedó enojada con la vida por este asunto, sino que canalizó esto en función de los demás, en buscar cada día lograr algo mejor para aquellas personas que tienen discapacidad. Mónica fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y hoy preside una ONG que nos va a contar qué es lo que llevan adelante. En el final vamos a terminar de una forma muy original. Vamos a tener un número musical. Va a estar con nosotros Neyfield, quien va a hacernos un tema, un grupo de chicos jóvenes triunfadores, les está yendo muy bien, van a hacer un tema que tiene que ver con la concientización del cuidado ambiental que todos debiéramos tener y no siempre lo hacemos. Todo esto después de los auspicios. Hay un hombre solo. Siempre lo hacemos. Todo esto después de los auspicios. Del cuidado ambiental que todos debiéramos tener y no siempre lo hacemos. Todo esto después de los auspicios. Siguientes empresas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente acompañan a Carlos Poncio en Óptica Ambiental. Onyx Argentina, importadores de máquinas y repuestos para la industria gráfica. Visite nuestra página en internet www.onyxargentina.com. Provincia Leasing ofrece el financiamiento necesario para acceder a cada uno de los bienes que usted necesita. Contribuimos con el desarrollo y crecimiento no solo de las empresas, sino también de los individuos en el ámbito profesional y personal. Llámenos al 0810-122-5327. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia, con el respaldo de Buenos Aires, Provincia. Si decide comprar un auto usado, lo más importante es saber quién lo vende. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Lograr la participación activa de niños y jóvenes con discapacidad en la sociedad es el compromiso de ADEI, integrándolos escolar, laboral y socialmente, mejorando así su calidad de vida. Llámenos al 4701-0895 o visítenos en www.adei.org.ar. ADEI, Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración. Y empieza a llamar la atención. Laura Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. Laura, yo mencionaba recién el inicio de Río +20. Río +20 a lo mejor tuvo un montón de expectativas. ¿Cuál es tu visión de Río +20? Porque, a ver, más allá de las metas que se habían fijado, hoy vemos que las emisiones aumentaron, hoy China prácticamente contamina como toda Europa. ¿Qué te dejó esto de haber estado allí? Bueno, a mí es como que depende. Si uno quiere comparar Río 92 con Río +20, con Río 2012, bueno, hay una gran diferencia clara en donde la verdad es que la representación de las organizaciones sociales en Río 92 fue lo que primó, el concepto de sustentabilidad recién nacía. Sí. Hoy, 20 años después, me parece que, bueno, primero aprendimos poco. Y 20 años no es nada, dijo Bardella sí, alguna vez. no es nada, o es mucho para hacer todo lo que se hizo, y a la vez
no hicimos nada, ¿no? O sea, aprendimos poco e hicimos mucho menos. Pero bueno, a mí siempre me gusta ver las cosas, especialmente las cuestiones ambientales, con alguna puertita de salida, con alguna puertita de esperanza, porque, digamos, presentar todo como apocalíptico tampoco creo que lleve a ninguna solución, de hecho, y a la vez tengo la convicción de que pueden existir soluciones. Y una de las cosas que más se planteó y que sobresalió en la cumbre fue la gran importancia que tienen las ciudades en lo que se refiere a las políticas referidas tanto a la naturaleza y biodiversidad como al medio ambiente. La gran mayoría de las personas va a vivir en urbes y en grandes ciudades, en aglomeraciones urbanas, en poco tiempo, en 20, 30 años. Y bueno, la verdad es que la responsabilidad y el papel y el rol central que juegan me parece que es clave a la hora de determinar este tipo de políticas. Es decir, si esperamos un acuerdo planetario, creo que no va a llegar. O sea, un acuerdo en que todos nos pongamos de acuerdo, valga la redundancia, y que digamos, bueno, sí, vamos a reducir tantas emisiones, yo creo que la verdad es que de eso cada vez estamos más lejos. Claro, además, corregime si me equivoco, creo que estamos más lejos porque lejos de reducir es como que venimos aumentando, entonces estamos en el camino absolutamente contrario. Exacto, porque bueno, vos recordás, y lo hemos cubierto incluso juntos, cuando fue la COP4, por ejemplo, aquí en Argentina, en Buenos Aires, cuando el protocolo de Kioto era lo que todo el mundo aspiraba, pero la verdad es que, bueno, ya Kioto en 2012 tenía su primer vencimiento, nadie ha cumplido, como vos decís, pero además, digamos, esto de firmar un acuerdo que nadie va a cumplir es como que cae en un pesimismo y en un nihilismo que, digamos, finalmente, la verdad, es preferible un acuerdo más abierto, más consensuado, pero en donde la acción recaiga en actores, por ejemplo, más tangibles. Reitero, obviamente que las ciudades creo que son una clave. También se presentaron en Río de Janeiro, pero todavía no tienen un silloncito en la cumbre de Naciones Unidas, que es lo que reclaman, digamos, claro. Porque tampoco tienen ahí un voto, ni voz ni voto, digamos. Tienen voz, pero no tienen un voto. Entonces, bueno, me parece que ese es el camino y eso es lo que nos deja Río, además, obviamente, de las acciones y de que, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, tanto de las que se presentaron dentro de la cumbre como de la contracumbre, que vos sabés que estaban como a 40 kilómetros de distancia en Río de Janeiro, pero tuvieron mucha presencia las dos, demostraron que hay muchas cosas y muchos proyectos que se pueden conseguir y se pueden lograr, y se pueden reducir emisiones, y se pueden reciclar los residuos, y se pueden hacer muchísimas acciones que influyen en la relación del hombre con la naturaleza. Hubo más de inclusión y de pobreza, hubo más aspectos sociales también que se trataron en Río +20, ¿no? Exacto, bueno, además esto de ampliar el tema, ¿no? O sea, cambio climático claro, no era el tema exclusivo, cambio climático viene ahora, a fines de noviembre, principios de diciembre en Qatar, la cumbre, pero obviamente que hay un capítulo siempre para el clima, que es lo más esperado, esto de los acuerdos, pero claro, sí, fue muchísimo más grande, incluso también incluyó océanos y bueno, todos otros temas que, bueno, hasta la minería, ¿no? Hasta la minería. Sí. Qué malquito por estos días. ¿Cómo ves la ciudad, Laura? Bueno, la ciudad de Buenos Aires está con bastante presencia, está intentando, digamos, como meterse en esta agenda de la que estamos conversando, en esta agenda mundial de, bueno, lucha contra el cambio climático a partir de diferentes acciones, digamos, que tienen que ver con la reducción de emisiones. Pero bueno, yo creo que todavía le falta muchísimo en lo que se refiere, por ejemplo, a la gestión de residuos sólidos urbanos. Estamos con una deuda muy importante porque, no lo digo yo, hay una ley que existe. Exacto, en donde se habla de reducción y acá pasa lo mismo que en el mundo, digamos. En vez de reducir, aunque la población no aumentó, según indican los censos, la basura sí aumentó, estamos disponiendo 6.300 toneladas diarias de residuos en los rellenos sanitarios de la provincia, en el relleno sanitario de la provincia, en José León Suárez, y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. Es un problema grave y que si no tiene una solución, te diría drástica, vamos a estar en problemas. ¿Del reciclaje se habla mucho y se hace poco? Sí, y además hay veces yo tengo una idea de que también no es que es la panacea, no es que es lo que nos va a salvar solamente el reciclaje. No. O sea, el reciclaje nos va a ayudar y ese es un camino, y es un camino también de concientización, porque aparte es un camino y es el camino correcto, es el camino que siguen las ciudades que están mucho más desarrolladas en esta cuestión. Ahora,
solo con el reciclaje no vamos a hacer mucho. Tenemos que tener una política integral de residuos, ¿sí? Nosotros no podemos agarrar esta punta de la cadena y esta otra punta, que es la disposición final. Es toda una gestión integral y me parece que eso es lo que debería reverse. Vamos en camino, estamos muy lejos, nos falta poco. No, estamos por la largada. Estamos por largar todavía. Todavía creo que ni siquiera largamos. Sí, creo que no. Creo que falta mucho. Creo que además esto de ponerlo como una visión integral. Pensá que nosotros empezamos a hablar de reciclado en 2001 por la crisis política, social y económica que dejó a los cartoneros como, bueno, un resabio de esa crisis fenomenal y tremenda y brutal. Ahora, ahí empezamos a hablar, nosotros empezamos a hablar como una cuestión social, claro, y no como una cuestión ni siquiera económica del valor que puede tener el residuo reciclado. Y mucho menos desde una concepción ambiental, de decir, exacto, vamos a bajar los niveles de los rellenos sanitarios. Esto nació como nació, bueno, como vos bien lo decís, ¿no? por un problema económico. Y siguen siendo, digamos, con mayores o menores condiciones de trabajo, siguen siendo ese primer gran filtro, porque si no, te digo que los rellenos sanitarios, si no se retirara a través de los recuperadores todo lo que se retira, estarían mucho más colapsados de lo que están, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y vos fíjate que incluso ese emergente social fue el que empezó a mostrar el camino, porque esto de agruparse en cooperativas, intentar trabajar e intentar sacarle un valor a este material para demostrar que lo que se está haciendo, bueno, puede generar, ojo, está diciendo, hoy, cuidado, esto puede ser y puede traer un beneficio económico, nosotros podemos vivir de esto. Entonces, me parece que lo que tenemos es que incluirlos dentro del proceso, pero como un proceso general, socioambiental, porque además, no solo lo social, por la cuestión de la carencia, por la cuestión de atender las necesidades salariales o gremiales, sino por una cuestión también de que lo social está en la toma de conciencia de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Nosotros tenemos que tener mucha conciencia de que la basura es responsabilidad nuestra. Nosotros muchas veces creemos que porque sacamos la bolsita, ahora que se arreglen. Y hay veces que no es que nosotros le estamos haciendo el trabajo a las empresas de recolección de residuos. Es nuestra responsabilidad. Laura, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y bueno, nada, te vamos a volver a invitar porque me gusta siempre charlar con vos y lo sabes. Bueno, muchísimas gracias. Ya volvemos. Que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, acompañan a Carlos Poncio en Óptica Ambiental. Onyx Argentina. Importadores de máquinas y repuestos para la industria gráfica. Visite nuestra página en internet www.onyxargentina.com. Provincia Leasing ofrece el financiamiento necesario para acceder a cada uno de los bienes que usted necesita. Contribuimos con el desarrollo y crecimiento no solo de las empresas, sino también de los individuos en el ámbito profesional y personal. Llámenos al 0810-122-5327. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia, con el respaldo de Buenos Aires, provincia. Si decide comprar un auto usado, lo más importante es saber quién lo vende. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Lograr la participación activa de niños y jóvenes con discapacidad en la sociedad es el compromiso de ADEI, integrándolos escolar, laboral y socialmente, mejorando así su calidad de vida. Llámenos al 4701-0895 o visítenos en www.adei.org.ar. ADEI, Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración.
ADEI, Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración. Y empieza a llamar la atención. Bueno, lo dicho, le damos la bienvenida a Mónica Bianchi. Mónica, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Por supuesto, Andrea Manucci, periodista del equipo, cada vez que tocamos estos temas siempre está presente. Mónica, yo decía en el inicio que una discapacidad puede tener dos caminos. Uno, el de pelearse con la vida, y el otro, el de agarrar la bandera y decir, bueno, yo voy a salir a luchar y a ver cómo modifico, cómo mejoro la calidad de vida de aquellos que tengan algún tipo de discapacidad. Eso es lo que vos hiciste. Sí, en realidad eso es lo que hizo la familia. Yo tuve esta discapacidad descubierta desde muy chiquitita, así que la familia fue la que empujó en los primeros tiempos de toda la niñez y la adolescencia, como para salir a luchar y tratar de tener la mejor calidad de vida que se pudiera y la mejor comunicación, en mi caso, con la discapacidad auditiva tan severa, la mejor comunicación que pudiera con la sociedad en general. En todos estos años, Mónica, ¿qué fuiste percibiendo que estaba mal? ¿Que había que corregir? ¿En qué trabajar? En realidad, lo primero que empezamos a hacer es a mostrar la discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos que dejar de ser invisibles. A veces, no tanto ahora que ha habido un cambio muy grande en la sociedad, un cambio sociocultural muy grande, pero hasta hace unos años la gente con discapacidad o se escondía o la escondían o de alguna manera quedaba como ahí en la sombra. Lo más que tuvimos que pelear es salir a mostrarnos, salir a que nos acepten, crear ese cambio sociocultural que hizo falta para que podamos estar integrados. Vos fuiste legisladora de la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué escala de prioridad, en qué número está el tema de la discapacidad en la agenda de los políticos? ¿En la ciudad de Buenos Aires? Sí. 3. Seamos sinceros, o sea, la ciudad de Buenos Aires está muy rezagada con la temática de la discapacidad. Faltan lugares de acceso, falta toda una política de accesibilidad y implementación en lo que es la Convención Internacional que se firmó en las Naciones Unidas. Falta mucho. Y ahora se viene el tema de la ley de medios y ver cómo pelean por los derechos, en este caso, por ejemplo, las personas con disminución visual, auditiva o hipoacúsicos. En realidad, la ley de medios, el famoso artículo 66 de la ley de medios, de la cual contribuí a redactar y a hacer la reglamentación, es como que es una apertura, porque trata tanto para personas con discapacidad auditiva como personas con discapacidad intelectual, como personas con discapacidad visual. Pensemos que establece el subtitulado por un lado, la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva, pero establece la audiodescripción en dos tipos. La audiodescripción para personas con discapacidad visual y la audiodescripción para personas con discapacidad intelectual. Entonces es como que la ley de medios en ese artículo 66 y su reglamentación hace una apertura para que, como digo yo siempre, ese aparatito, esa cajita negra que ustedes suelen tener en el living, en la cocina o en el dormitorio, que suele ser para ustedes un elemento tanto de información como de educación, como de entretenimiento. Y bueno, para mí es eso, una cajita negra. Mónica, ¿pensás que puede haber algún tipo de obstáculo desde el punto de vista económico? Es decir, que las productoras, que los canales digan establecer todo este sistema, que se me ocurre debe ser complejo,
es antieconómico, por ejemplo? ¿Tuvieron ya algún comentario al respecto, o alguna traba, o algún desencanto? Yo no diría que tuvimos un comentario, yo diría que tuvimos una pelea atroz. Ah, bueno. Fue atroz. Cuando, antes de que saliera la posibilidad de empezar a diagramar la ley de medios con la coalición de los 21 puntos y demás, yo presenté un proyecto de ley en el Senado de la Nación en donde obligaba lo que después se incluyó dentro de la ley de medios. Los canales agrupados en todo lo que se llama la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, tuvimos grandes peleas. Ellos aducían que poner el subtitulado o la audiodescripción de cualquiera de los dos tipos afectaba la rentabilidad de los programas. Y yo le decía que no me podían anteponer la lógica del mercado a la integración de las personas a una sociedad. De todas maneras, en aquel momento, subtitular 45 minutos de un programa, que es el tiempo que llevan menos las propagandas, eso en ese momento salía entre 400 y 500 pesos. Es muy fácil subtitular. Hoy puede estar un poco más caro, tal vez. Existen mucha tecnología que hace que el subtitulado sea sencillo, que la lengua de señas, anteponer una imagen sobre otra, lo hacen en la televisión todos los días. No, desde luego, y además si hablamos de determinados niveles de rating, ¿qué será? ¿Un segundo de publicidad? El costo de un segundo. Posiblemente la audiodescripción, sobre todo para discapacidad intelectual, debe ser un poquito más estudiada. Por eso la reglamentación se puso determinados programas lleven audiodescripción para personas con discapacidad intelectual. Es un poco más estudiada, necesita un lenguaje más sencillo de explicación y necesita un tiempo más lento de explicación. Posiblemente eso sea un poco más, pero vamos, la tecnología está, la gente con discapacidad tiene derecho a poder estar informada y poder acceder a la televisión. Yo siempre digo un lema, ¿no? Digo que la televisión es un derecho de todos, no un privilegio de muchos. No un privilegio de muchos, qué bien que suena, ¿no? Muy bien. ¿Y la televisión pública también está con este criterio de que no es rentable el subtítulo? No, accede en realidad, a... la televisión pública está haciendo un gran esfuerzo, la televisión digital está haciendo un esfuerzo bastante importante en lo que es toda la aplicación del artículo 66. Es más, están en la plena fabricación de un convertor que le llaman ellos, en donde va a tener incorporado, incluso en el control remoto, tanto la posibilidad del closed caption, del subtitulado oculto, como la posibilidad de la audiodescripción. Eso lo están desarrollando, fue presentado un prototipo hace muy poco, así que pienso que va a estar disponible y además a las personas con discapacidad o familias la entrega va a ser gratuita. Así que yo creo que vamos por buen camino. Mónica, te hago la última pregunta. Me enteré que estás invitada a un importante seminario. ¿Me podés contar? Sí, al Simposio Internacional de Audiología que hace la Mutual Argentina de Hipoacúsicos como festejo porque cumple los 60 años. Y efectivamente voy a dar 2 conferencias ahí. Mónica, te agradecemos mucho la presencia, haber estado con nosotros, porque son temas que ya dijimos con Andrea varias veces. La discapacidad tiene un lugar acá en nuestro programa y lo vamos a sostener. Muchas gracias.